Señor, queremos oír tu voz, que esa unción tan maravillosa, Señor, que abre los oídos, puedas abrir nuestros oídos, Señor, y venga esa unción magistral, Señor, ese ministerio quíntuple de la enseñanza, Señor, que viene, Padre, a abrir nuestros oídos, a abrir el entendimiento. Y Señor, bajo esa unción, el agua se convierte en vino. De manera, Señor, que el aprendizaje nos permite tener algo deleitoso, Señor, que viene a producirse en nosotros un anhelo por tu palabra, por la enseñanza y sobre todo, Señor, por ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Éxodo, Éxodo es salida, y el pueblo de Israel había vivido ellos nacían, crecían y morían como esclavos. La generación siguiente nacía, crecía y vivía y moría como esclavos. O sea, no, entonces habían estado ahí por más de 400 años y entonces llega el tiempo de la salida. Cuando ellos salen y dice, note el verso 10, procedamos pues astutamente con él, con el pueblo, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también a los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál era la astucia, la estrategia del faraón? Procedamos astutamente. No queremos que se vayan de la tierra. Es decir, queremos que sigan siendo toda la vida y las siguientes generaciones esclavos. Y claro, si le producían a Egipto toda la mano de obra y todos los bienestares y toda la riqueza, ¿cómo quería dejarlos Faraón ir? Entonces, en ese orden, usted puede leer el contexto, y aun cuando Moisés es enviado a libertarles, dice que a causa de la congoja de espíritu, de la angustia, de todo lo que tenían a nivel del alma, porque el pueblo ahí, o sea, Egipto representa el mundo y el pueblo, aunque era pueblo de Dios, en su espíritu ellos estaban muertos. Entonces obviamente cuando salen de Egipto, ahí los liberan, los resucitan y vamos a verlo en el contexto. Miremos esto, Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento. La Reina Valera 60 dice congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces Dios les envía un libertador para sacarlos de la esclavitud, pero ellos tenían problemas porque no escuchaban la palabra que les llevaba ese libertador. Moisés es tipo de Cristo. Así como el pueblo de Israel recibió un libertador, a nosotros también nos enviaron un libertador. Pero si no oímos la palabra del que liberta, ¿cómo vamos a ser libres? Entonces no me refiero al oír, ese oír que obviamente, sí yo estoy oyendo, hermano, pero una es oír y la otra es entender y la otra es retener la palabra. De hecho, hay una palabra que creo que es Shamá, y nos habla que significa oír inteligentemente. O hay un personaje en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, que se llamaba Simeón, cuyo nombre significa oír inteligentemente. Es oír, entender y retener. O diría yo, escuchar. Ahí también. Entonces, esta palabra, miremos ahí. ¿Cuál fue la estrategia? Procedamos astutamente. Entonces les pusieron carga, les pusieron opresiones, los maltrataron y todo eso, de manera que los absorbieron para que cuando llegara el tiempo de su liberación, ellos no escucharan. Entonces esa palabra ahí me llamó la atención porque dice que, mire aquí algo interesante. La palabra, hay una palabra acá que quiero que veamos y es la palabra, esa palabra congoja de espíritu, esa situación que estaban
pasando, porque a causa de eso, a causa del desaliento, es la palabra hebrea 71:15 y significa poquedad de espíritu, impaciencia, congoja. Esa palabra congoja la fui a buscar al diccionario y dice que como no es algo que uno utilice, una palabra de su léxico diario quizá, entonces la busqué y dice desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo. Entonces aquí ya estamos hablando del alma. Entonces lo que hizo el faraón, su astucia fue: afectémosles el alma, dañémosles el alma. Y lo vamos a ver en el contexto, en el desarrollo, cómo el alma, aunque ellos ya habían salido de Egipto, su misma alma les impidió entrar en Canaán, y todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Dice, ellos dos únicamente de los miles, ¿verdad?, que salieron, toda la nación, no entraron. Bueno, también entró otro. ¿Quién fue el otro que entró? ¿Se recuerdan? Aparte de Josué y Caleb. El que salió muerto de Egipto, no protestaba para nada. José, el hijo de Jacob, viene y él va a Egipto, y cuando él les dice: miren, les vamos a hacer un juramento, el Señor los va a mover de aquí, los va a sacar de la cautividad, les va a enviar un libertador, pero no me va a dejar en Egipto. Se llevan mis, ¿cómo se llama?, mis restos. Y ese fue el único también que salió de Egipto y entra en Canaán, porque cuando todos protestaban, el único que se quedaba callado. ¿Y cómo iba a hablar si estaba muerto? Entonces también es figura que de alguna manera los que van a entrar salen de Egipto, hermano. Pero digamos, si tomamos como figura al pueblo de Israel, quiere decir, hermano, que a lo mejor tal vez mis hijos entran en la vida de abundancia y yo me pierdo porque yo salí de Egipto y mis hijos ya nacieron en la vida cristiana, por decir algo. No, a menos que se parezca a José, que muera, ¿verdad? Que usted pueda morir completamente a Egipto. Entonces, cuando todos le reclamen a Dios, cuando murmuren, porque la Biblia dice que el pueblo cometió 5 pecados que les impidieron entrar en Canaán, ¿verdad? Eso lo dice el apóstol Pablo en sus epístolas, menciona 5 pecados, dentro de ellos la murmuración, dentro de ellos tentar al Señor, la codicia, y no recuerdo ahorita los otros 2 más, pero no me quiero referir exactamente solamente a eso, perdón. Viene de esta palabra, mire qué interesante, la palabra katzar, que se habla ahí, que viene de la palabra 71:15, que es angustia o angustiar. Y sabemos que hay angustia a nivel del espíritu, pero también hay alma. El alma puede estar angustiada. Y todo eso fue lo que Faraón les trató o buscó de dañar. Mire, esta palabra también, katzar, significa desanimar. Entonces, le hago una pregunta: ¿alguna vez en la vida se ha desanimado? ¿Ah? No, en la vida no, hermano, alguna vez al día. Hay gente, hay muchos que eventualmente pasan esas etapas y se desaniman. Y cuando usted vaya a buscar, dice la Biblia, y se desanimó el pueblo por el camino. Y entonces, ¿qué querían hacer cuando se desanimaron? Regresar a Egipto. Entonces, de ahí que la fe, el desánimo es obviamente una situación del alma que hace que las personas digan: no, ya mejor no, mejor ya no sigo. Y de hecho no concluyen, obviamente no pueden perseverar a causa del desánimo. Impacientar también significa esta palabra. O sea, de alguna manera la estrategia de Faraón, que hizo que no escucharan a Moisés, les dañó el alma, les ató el alma, les trastocó su alma para que ellos no avanzaran. Entonces, todo eso es para nosotros, es una realidad. A veces la descartamos, la descuidamos, la desatendemos, porque somos tan prácticos. No, hermano, yo lo que quiero, yo solo sé que ya soy salvo. Sí, pero el Señor dice que vino para que tuvieras vida y también para que tuvieses vida abundante. Entonces algunos solo quieren tener vida, pero
la abundancia es una promesa de parte de Dios. Y le digo una cosa, antes que llegue la abundancia material, tiene que llegar la abundancia a tu alma. Dice, los pensamientos del diligente, óigame, tienden a la abundancia, dice Proverbios. Pero aquel que se apresura ciertamente va a la ruina, a la escasez. Entonces, o sea, ¿cómo son nuestros pensamientos? Obviamente no hay vida en abundancia a causa de la forma de pensar que nosotros tenemos. Obviamente que la hemos heredado por generaciones de nuestra familia y de muchas fuentes, podríamos decir. Entonces le puse ahí liberación, la liberación del alma, el tema que hemos estado ya del martes pasado, y otros días que de alguna manera es un tema extenso, pero muy importante. Y mire lo que dice acá, y le puse ahí unas cadenas ahí que se tienen que romper, pero no solo son cadenas, son cárceles, lazos también, porque hay una potestad que caza el alma, que se llama el cazador. Y obviamente no es aquel que caza a los solteros, ¿verdad? Porque es cazador con Z. El cazador que caza el matrimonio está con S. Este cazador es una potestad y está con Z. Caza de cazar. Entonces caza también el alma. Es otro día. Si quiere busque el tema ahí de desarrollo. El cazador del alma. Porque también eso. Entonces la Biblia dice que nos tienen que liberar. Ahora, en Juan 11:44, Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Mire qué interesante. Desatadle y dejadle ir. Aquí hay una figura tremenda para este aprendizaje. ¿A quién les está hablando? A sus discípulos, a los siervos, a los que le ayudaban. Pero note esto, que es una de las funciones que nosotros tenemos todos, no solo el pastor, toda la iglesia, es de: si ya somos libres, si ya nos desataron a nosotros, hay muchos que necesitan ser desatados. Los que vienen, reconcilian, usted puede decir gloria a Dios, que siga viendo a la iglesia, pero esa persona necesita a alguien en particular que se vuelva, porque Jesús, ¿qué había hecho en el contexto? Estamos hablando del contexto de Juan. Juan estaba muerto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo resucitó. O sea que Juan ya era un resucitado, figurativamente hablando, un nacido de nuevo. Pero todavía estaba atado. Pero Jesús no lo desata, sino le dice a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Entonces viene la palabra del Señor y hace que el que estaba muerto, que es el espíritu, resucite, lo vivifica. Y entonces lo dice a nosotros, a la iglesia. Porque uno dice: gloria al Señor, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepintió, hoy aceptó, hoy reconcilió. Pero si no es ahora ya puede decir que entonces ya lo resucitaron, pero tiene ataduras. Ahora aquí les voy a explicar algo que es contundente, porque hermano, nosotros o estamos en calidad de aquel que no ha resucitado, o el que ya resucitó pero atado, o primero Dios que ya estemos desatando a otros, porque eso también evidencia tu crecimiento espiritual. Podría ser desatando a tu familia, a veces a nuestros hijos, a veces a otras personas que conocemos. Pero si de alguna manera, hermano, todavía no estamos en eso, la palabra nos dice que no solamente hay quienes que necesitan la resurrección, hay otros que necesitan ser desatados y están los que desatan también. Pero aquí quiero enfatizar algo. Le hablan y dice, les habla y le dice: desatadle y dejadle ir. ¿Qué pasaría si oramos por una persona que lo dejamos, hermano, lo dejamos ir? ¿Cuál era la certeza del Señor Jesús de que una vez desatado había que dejarlo? Y le hago una pregunta, a ver si usted me ayuda. ¿A dónde se iría él ya después de esa? Porque no dijo, porque pudo haberles dicho: yo lo resucité, así que él me debe a mí, me tiene que seguir. Ustedes desátenlo y dígale a seguirme, a seguir a Cristo, a seguir a Jesús. Ahora, mire esto. Aquí le voy a decir algo respecto al alma.
Él estaba resucitado en el espíritu, pero su alma estaba atada. Entonces cuando le dice, desatadle y dejadle ir. Por ejemplo, si esto fuera literal, que yo le digo, una persona que viene a Cristo, que el Señor lo vivifica, lo resucita. Ahora viene algo bien interesante. Y por ejemplo tenía el vicio del licor. Es algo obviamente que donde tal vez hubo otro vicio. Y le decimos, desátenlo y déjenlo ir. Si no es libre en su alma, ¿a dónde se va? A la cantina otra vez. Dice, no, así que, o sea, si su alma está atada, él va a buscar. Va a buscarlo aquello, o sea, su alma tiene, noten bien, aquí voy a hablar de algo. Usted sabe que el Señor nos ha dado libre albedrío. Es decir, que la gente, tengo libre albedrío, o sea que puedo hacer lo que me dé la gana. Pero el libre albedrío se refiere precisamente a aquella alma programada, diseñada por Dios para buscarle acá en la tierra. Pero cuando alguien, el alma que ha sido desprogramada y apegada a lo terrenal, aunque piense que tiene libre albedrío, su inclinación va a ser hacia hacer lo malo. Entonces, pero Jesús acá tenía la certeza, hablando de una forma figurativa, que al desatarlo de su alma, porque ya era resucitado, ¿qué es lo que iba a hacer? Pues seguir a Jesús. O sea que un alma liberada, ¿verdad? Ya solo puede buscar al Señor. Su deleite, su emoción, su primer lugar, su primer amor, todo, su inspiración, hermano, todo lo que hace palpitar su corazón es la presencia del Señor. Pero si el alma no ha sido liberada, entonces uno, hermano, incluso yo no sé cuánto, pero nuestro verdadero deleite, por ejemplo, ¿por qué cree usted que hay personas cristianas que su alma no ha sido liberada y cantan? Me estoy riendo por algo que escuché hoy. Es que sacaron, mire, me dio risa, no quiero eso entre paréntesis del tema. Es que empecé, me dice mi esposa, ¿qué estás oyendo música? ¿Qué me dijiste en la mañana? ¿Estás oyendo música mundana? No, pero usted, hermano, no, es que fíjese que me llamó la atención porque dice, grupos cristianos que le copian a los mundanos. Y sacaron varios, ¿verdad? Hasta una ahí que anda cantando, ¿verdad? Recientemente. Yo tengo un nuevo amor. Esa canta. Búsquela ahí. Dice que le ha copiado el estilo y le sacan ahí a todo. Y de varios. Y lo peor es que es cierto. Y dice, entonces, pero aquí quiero resaltar, por ejemplo, que si una persona no es liberada en su alma, no la pueden desatar, la desatan para buscar al Señor. Entonces viene, es cristiano, canta remolineando, pero no es la música que oye, porque su alma está atada a la música romántica. No, hermano, es que lo que pasa que esa canción me la dedicaron cuando tenía 15 años. Entonces, o sea, su memoria, su mente está atada a algo. Y yo le digo, yo lo experimenté. Una de las cosas, por yo no iba a la iglesia de pequeño, a mí me llevaban. ¿Y por qué le digo? Porque a veces uno no va, a uno lo llevan, que es otra cosa. Entonces, yo me bauticé, me llevaron a bautizarme, yo no decidí hacerlo. Cuando yo decidí, eso ya fue a otra edad, mayor de edad. ¿Qué quiero decirle eso? Que una de las cosas que me preocupaban es ir a la iglesia ahora a reconciliarme y no poder dejar de escuchar la música que yo oía, que me tenía atado. Pero bendito sea el Señor. La palabra dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y después de que me apasionaba todo, ya solo la música, de verdad, solo aquello que exalta y glorifica el nombre del Señor. ¿Ya? Ahora, si no estoy muy desatado, que digamos, le digo, mire hermano, vamos a tener, pero va a ser cumbia cristiana, ¿verdad? O reggaetón cristiano. Y todo va a ser, vamos a ponerle cristiano. Ya solo falta que diga, hermano, vamos a beber, pero va a ser cerveza cristiana. Entonces no, hermano, pero Jesús tenía la certeza, desátenlo y déjenlo ir. Y eso es lo que el Señor te dice ahora.
yo te voy a desatar y te voy a dar libertad, porque con esa libertad lo único que vas a hacer es servirme, es buscarme. Porque si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Entonces, Salmo 78, verso 23 al 25. Miremos algunas situaciones que se dieron con el pueblo de Israel, cómo Dios los bendijo, pero ellos, su alma necesitaba administración, necesitaba liberación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer. Maná en escabeche, maná en el desayuno, maná en el almuerzo. O sea, había que buscarle, pues. Así como ustedes le buscan a los frijolitos, ¿verdad? Frijoles en caldito, frijoles machucados, frijoles en no sé qué, todo lo que se hace. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Aleluya. Camino al cielo yo voy. Pero si no recibe la comida del cielo y te gusta más la de la tierra, por ahí hay una atadura. Entonces, comida del cielo les dio, pan de ángeles. Ay, hermano, ¿usted recibiría la comida del cielo? Esa lo sana. Esa lo blinda contra el COVID y todo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Yo digo, cuando yo oigo pan del cielo, digo, Padre, ¿cuándo reciben el pan del cielo? ¿Cuántos quisieran comer pan del cielo? Hermano, qué rico. Si eso sería eso sería lo que nos trasladaría. ¿Cómo sería? Quitaría todo espíritu de muerte y de enfermedad. Y también pan de ángeles. O sea, que se alimentan los ángeles. Y de eso les dio. Ahora note qué pasó con ellos. Números 11:6. Pero ahora no tenemos apetito, dijeron. Tomando en cuenta que el maná es figura de la palabra. Ellos lo alimentaban su cuerpo, pero para nosotros representa la palabra, que es vida. Pero ellos dijeron, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos. Eso más o menos estaban como cuando uno dice, yo tengo hambre, pero de comer carne. ¿Ha escuchado eso usted? En lugar de decir tengo deseo de comer carne, hambre de comer carne. Por ejemplo, si un día estamos en la casa y la esposa nos dice, fíjate que hoy quiero cocinar porque tengo hambre, pero de comer carne. En otras palabras, duplique el gasto, que no alcanza para comer. Porque obviamente, mire lo que pasa con ellos. Nada hay para qué. ¿Acaso la comida es para los ojos? Pero es que ellos ya tenían sus ojos y menospreciaban lo que Dios les había dado. No hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Entonces, uno de los problemas que tiene el alma de la gente es que no recibe la palabra. Y se vuelve, y mire, y la palabra que los va a desintoxicar, les va a desarraigar todas las ataduras de Egipto. Es bien interesante. Números 11:4, 11:14, 11:4, estaba viendo 11:6. Vamos a ver el 4, perdón, creo que es 14 ahí. Si me corrigen eso, porque yo estaba viendo vamos a ver. Será 11, 14 y 15, creo yo, ¿verdad? Sí, correcto. 11:14 es que puse 11:4 porque cuando estoy editando ahí las presentaciones a veces yo tenía hambre y me comí el 1 del 4. Entonces dice, y el populacho, mire esto, aquí viene algo. Dime con quién andas y te diré si recibes la palabra o te alimentas de ella. Note esto, 11:14 al 15. Dice, y el populacho, dice la reina, las Américas. La Reina Valera 60 dice, la gente extranjera. La versión Jerusalén dice, la chusma. La chusma que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, recuerdos, memoria, alma, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
¿Quién les despertó el deseo de Egipto? Las amistades chusma. Bueno, es que la versión Jerusalén no me va a culpar a mí, no trate así a la gente, hermano. No, la Biblia dice, la Biblia Jerusalén, busque ese pasaje, dice la chusma con la cual ellos convivían, los que no eran del pueblo de Dios, pero se hicieron pasar para aprovechar salir de Egipto. Esa chusma, esa gente extranjera, ese populacho, ¿verdad?, era el que les provocaba el deseo de Egipto. Entonces las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y entonces, incluso hay que discernir. Hay que discernir. Yo le expongo la palabra a usted, pero el Espíritu Santo está con usted ahí, está en usted. ¿Cuántos dicen amén? Él está allí y Él es el que quiere trasladarte la palabra. Cuando uno pierde ese sentir, esa verdad, ay no, el tema no me edificó hoy. ¿Y a usted qué le pareció, hermano? Ay, pues sí, a mí sueño me dio. Tenga cuidado porque puede ser que esté compartiendo con el populacho, la gente extranjera o la chusma. Así que si alguien le dice, no le va a decir también usted, va a salir usted chusma, chusma, chusma. Si alguien en un momento determinado, porque es decir, gente extranjera, no eran israelitas, pero cuando ellos vieron que vámonos de Egipto, vámonos, y aquí nos está yendo mal. Porque hay gente que sale del mundo, pero no, es que parece que a usted los cristianos les va mejor, ¿verdad? Mejor ir a la iglesia con usted, gloria a Dios, dice uno. Pero si no le edifican su espíritu, va a ser chusma. Bien. Mejor sigamos. Sí, es que ellos le trajeron recuerdos al pueblo del pasado. Egipto, aquí voy a explicar algo porque el tiempo también avanza. Egipto nos habla del Israel esclavo, del pueblo de Dios viviendo en esclavitud. Miremos aquí lo que ellos pasó. Vivían en Egipto, o sea, su cuerpo. ¿Se acuerdan que vimos aquella parábola donde dijimos que Marta, figura del cuerpo, María, figura del alma, y José, figura del espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pero Lázaro, figura del espíritu. Eso lo corrijo ahí. Aquí la parábola de Marta, María y Lázaro. Lázaro lo resucitan según Juan 11. Entonces, vivían en Egipto el cuerpo, en forma figuraba el espíritu de ellos estaba muerto. El alma estaba programada para vivir en esclavitud. Y eso lo vemos ahí. Ahora, note esto, el alma programada. O sea que lo que hizo el faraón es agreguémosle el alma que tenga un alma de esclavos. Por eso es que estando en el desierto, ellos deseaban estar en Egipto. El desierto nos habla del Israel que estaba siendo liberado a través de la comida del cielo, es decir, el maná, la palabra que ellos necesitaban recibir. Claro, por eso el maná podía ser la doctrina, podía ser lo de hoy, que es básico para nuestra vida. Pero la tierra de Canaán era leche y miel. Ahí nos habla de doctrina y revelación, porque la leche es figura de la doctrina y la miel figura de revelación. Fuera de Egipto, ya físicamente ya no estaban en Egipto porque estaban en el desierto, pero en el alma Egipto estaba dentro de ellos. Eso es bien interesante. Salieron de la opresión de Egipto, pero salieron del opresor, del faraón que los oprimía, pero estando en el desierto, su alma, Egipto, estaba dentro de ellos. Y esa es una de las cosas. O sea, por eso el alma, por ejemplo, ahí ¿por qué no decían, ya vamos a llegar a Canaán? Ya vamos a entrar a la tierra de la promesa. Porque hay personas que, y las he escuchado uno y dice, ay, me acuerdo cuando yo estaba en el mundo y se ganaba bien, chupaba y hacía no sé qué, y todavía me sobraba, daba gasto y me sobraba, pero ahora en Cristo ya ni me alcanza el dinero. He oído gente que habla así. Pero Dios quiere prosperarlos. Yo te digo una cosa, vas a ser prosperado en todas las cosas, así como prospere tu alma también. Porque hermano, Dios vela por su palabra para que se cumpla en nosotros.
Claro, en esos momentos de angustia, de escasez, cuando el alma se está retorciendo, ay, no sé, yo creo que mejor ya no voy a ir. Hermano, ¿qué es lo que hace la mayor parte de cristianos cuando tienen problemas? ¿Y por qué no vino aquella hermana también? Es que viera que tuvo problemas. Usted dice que cuando se le acaben los problemas va a regresar. Y digo, ¿cómo? No, no. Usted tiene que decir, he decidido seguir a Cristo, y cuando esta mi almita me haga berrinche, aunque sea arrastrada, me la traigo. Alma mía, venite, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Alábale, bendícele, y si no quieres caminar, te traigo. Por ejemplo, ¿cuántas veces su alma le ha dicho a usted que el día lunes siga descansando? ¿Ah? A ver, aquí entre nos, ¿a cuántos les dan muchas? ¿O es usted los que dice, ay, qué bendición, mañana el lunes tengo que ir a trabajar, qué bendición, ya empieza mi semana laboral otra vez? O a los muchachos cuando están en su etapa de estudios presenciales, ay, qué bueno, mañana el lunes hay exámenes, ya tenemos que ir otra vez a la escuela, al colegio, a la universidad, donde vayan. No. Y entonces usted obviamente le dan ganas a veces. No lo vaya a hacer, no le estoy aconsejando eso, de reportarse enfermo, pero no está enfermo, simplemente no tiene ganas de ir. Pero como usted dice, si no voy me echan, entonces agarra su alma, sus sentimientos, emociones y dice, hay que ir. Y mejor, y más me vale si voy motivado para que disfrute mi trabajo. Entonces es cosa del alma. Entonces, también Canaán, ya esa es la dimensión de Canaán, nos habla del Israel restaurado que vive en abundancia. Entonces, para eso tuvo que pasar un proceso de liberación del alma. ¿Quiénes entraron a Canaán? Ya lo dije: José, Josué y Caleb. José muerto, que salió muerto, solo los huesos. Usted lo puede buscar ahí, no me lo estoy inventando, la Biblia. Él dice, y lo llevaron, ¿verdad? Y lo trasladaron hasta Canaán. Así que los que van a entrar a Canaán, solo muertos en su alma, para que no. Pero hermanos, que miren, en el caminar dentro de la iglesia vamos todos, ¿va? Aquí en el mundo. ¿Han hablado mal de usted en su tiempo de caminar con Dios? Ay, no. Ese hermano por gusto va a la iglesia solo a dormirse, va. Y si te yo pues ya no voy, al cabo que ni quería. Y de uno como pastor, ay, hermano, mire, también. Pero claro, digo, si le pongo atención a eso, ya no entro, me voy a amargar. Mejor sigo adelante. Bueno, vamos. Salmo 124:7. Ya voy a cerrar este tiempo, pero no el tema. Nuestra alma, lea esto, nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. Mire, o sea, y ahí teníamos que buscar el tema de los cazadores del alma. Vamos a ver si alguien lo expone ahí o lo predica en sus redes sociales, los cazadores del alma. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Entonces aquí no está hablando, ¿de qué está hablando? No del cuerpo, no de un lazo físico que amarra a alguien, sino está hablando de un lazo que es una atadura para su alma. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, que todo lazo, que toda potestad ha venido para querer cazar tu alma, se rompa en el nombre poderoso de Jesús y escapes. Y como dice alguien por ahí, escapa por tu vida. Entonces, la apostasía generalizada, que estamos por vivirla en el tiempo final, va a venir y va a hacer que apostaten la fe aquellos que su alma todavía tiene lazo, está casada. Y entonces, obviamente, ¿a dónde conducen al alma los cazadores? Al mundo, al pecado, a la destrucción. Aquí vamos a ir compresionando ya para dejar tales minutos ahí ministrar, o si hay alguna pregunta o aportación, poder tenerla oportunamente. Josué 5:4-5. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Esta fue circuncisión física, pero también hay la circuncisión del corazón y de otras áreas, que es quitar la impureza,
quitar carnalidades, cosas que deben ser circuncidadas. Por eso, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que viene a arrancar aquellas cosas que estén dentro de nosotros. Por esta razón, por la cual Josué los circuncidó, todos los del pueblo que, oiga bien esto por favor, todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. 5:8. Permanecieron, ya cuando Josué circuncidó a todos, que es quitar la carne, quitar la carnalidad, es, en otras palabras, es liberar el alma. O sea, la circuncisión de él es del corazón, la circuncisión de los pensamientos, todo aquello que es carnal debe ser arrancado para que realmente ellos no podían entrar a la tierra de abundancia si no lo circuncidaban. Y eso representa para nosotros que ningún incircunciso en su alma, en su carnalidad, todo, si no le arrancan eso que es de Egipto, que es del mundo, no va a disfrutar la vida en abundancia. Dice Josué 5:8 al 9, una parte: después que circuncidaron a toda la nación, permanecieron en el campamento hasta que sanaron. Entonces no solo hay que arrancar, hay que circuncidar, sino hay sanidad interior, sanidad para tu alma. Hermano, es definitivamente, todos necesitamos esto, todos, ¿verdad? Cuando ya tenemos esa parte, pues es fácil perdonar, es fácil bendecir a otros, amar a los que nos odian, bendecir a los demás. De verdad, también una de las cosas, también es fácil decir que si le he fallado a Dios, no es licencia para pecar, pero si alguien le falla al Señor, sentirse perdonado. Yo no sé cuántos se sienten perdonados, porque estoy seguro que todos le hemos fallado a Dios. Pero ¿cuántos se sienten libres y se sienten perdonados por Él? Si hay personas que han cometido todos, y entonces el diablo dice: ¿ya te recordás lo que hiciste el año pasado? ¿Sí? ¿Para qué seguís? Mira, ¿lo vas a volver a hacer otra vez? Ah, sí, tiene razón. Y seguimos. ¿Por qué? Porque si no nos liberan de lo que nos ha pasado, no podemos avanzar. Por eso decía el apóstol Pablo: olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Entonces, un alma que esté atada no se puede enfocar en lo que Dios lo que viene hacia adelante, sino lo que le ha pasado. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que tu alma reciba esa liberación. Entonces permanece. Y luego sanidad también, no solo estamos hablando de circuncidar, sino de sanidad. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Antes de introducirlos en Canaán, que es lo que les iban a quitar, el oprobio de Egipto, aquello que les había pasado, aquellos fracasos, aquella vergüenza, aquel maltrato que habían recibido, aquello que les había pasado en su casa, aquello que habían vivido en su niñez, aquel menosprecio, aquella situación tan difícil que les amargó la vida. Y yo se lo digo de verdad, porque lo he experimentado. Pasé etapas de mi vida con rechazo, pasé etapas de mi vida con menosprecio, porque no crecí con mi papá, no tuve mi familia. No diría yo que vengo de un hogar desintegrado, y eso me estaba afectando, no solo para tener una familia, sino también para sentirme como un padre con la capacidad de bendecir a mis hijos. Pero vino el Señor y digo: te voy a libertar, te voy a desatar tu alma del pasado, y bendito sea el nombre del Señor. En Cristo estamos completos. Así que me siento completo en Cristo, y si tú tienes algo que todavía el Señor tiene que hacer en tu vida, así como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también, en el nombre poderoso de Jesús. Quizá por eso uno pasa sus etapas, para saber qué es lo que Dios ha hecho con uno.
¿verdad? Porque uno puede vivir enfocado, sí, lo que pasa, que a mí, lo que pasa, que, y todo pasa, el pasado. Esa palabra, mire qué significa. La palabra oprobio significa desgracia. Todas las situaciones de desgracia que pasaron, les voy a quitar eso, se los voy a arrancar. Obviamente no se puede regresar 10 años, 20 años, ¿verdad? Sino que son cosas que ya pasaron. Y todos tenemos un pasado de experiencias tal vez buenas, pero hubieron muchas malas. Entonces el oprobio, porque ellos estaban a punto de entrar a una nueva dimensión. Y mire, hermano, yo le digo a la iglesia en este tiempo, iglesia bendita, estamos a punto de entrar en otra dimensión. Cristo viene por su iglesia y se lleva a una iglesia que ha sido liberada, que ha sido restaurada y que ha sido prosperada en todas las cosas. Mire, esta palabra también significa deshonra, también vergüenza. ¿Cuántas humillaciones no recibieron ellos ahí? ¿Querían comer? Sí. Yo no sé cómo los maltrataban, pero sí, hermanos, si les daban vara. Sí, mire, le hago una pregunta: ¿cuántos a veces se han sentido maltratados? No, no maltratados, explotados me siento en esta empresa, dice uno, o en este trabajo. Pero aunque le explotan, o me ha dicho usted que ha venido el dueño y le ha dejado sin comer, y cuando no trabaja le viene con una cadena y le pega. No, pues a ellos sí, porque eran esclavos. A ellos los maltrataban. Y tal vez hasta no solo los maltrataban, digo yo, los mataban. Ya cuando estaban medio enfermos, ya no, ¿para qué lo van a estar curando? Si este se cura, ya no va a ser útil, mejor que se muera. Imagínense todo lo que ellos vivieron en Egipto, y ahora Dios los quería. Digo, bueno, y llegó el tiempo de llevarlos a donde no les va a hacer falta nada. Llegó el tiempo de llevarlos donde no van a comer el pan con escasez. Y hasta cuando recibieron el maná, el Señor los prueba, porque digo, ¿qué hicieron ellos? El Señor les dijo, una medida todos los días. ¿Y qué hicieron ellos? Agarren 2 por si mañana no cae, así ya tenemos. Y el día siguiente, con gusanos. Y Dios se enojó, dijo, no hombre, piensan que están en Egipto todavía, si aquí en el desierto, pero ya yo los voy a sostener. Yo los voy a sostener. Y aquí usted va a ver en la Biblia gente que estando en otro lugar descendió a Egipto. ¿Verdad? Vergüenza, esa palabra dice exponer como al desnudar. Yo no sé qué tanto les hacía. Angustiador es una potestad que atraía angustia. Avergonzador, una potestad que avergüenza. Difamar, los difamaban. Esa palabra significa difamar también. Josué 5:6, ya finalizo. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto. Note esto. Porque no escucharon la voz del Señor. Ahí está la palabra que yo le decía, Shama. Hebreo 80-85, Shama, que quiere decir escuchar, también quiere decir obedecer. O sea, obviamente ellos oían, pero nah. Y eso le puede pasar a cantidad de pueblo. El pastor, porque no tiene nada que hacer, dice que nos levantemos a orar temprano, pero no es consciente que uno tiene que tanta cosa que hacer. El pastor dice que uno haga todo oculto, pero ¿cómo? Entonces oyen, pero no obedecen. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es algo interno, porque la desobediencia es rebelión. Y la rebelión es una característica del alma o una enfermedad. Porque si no te puedes sujetar al pastor que ves, no me digas que te vas a sujetar al que no ves. Así es. Y sobre todo cuando se expone la palabra. No una ocurrencia, obviamente. Por ejemplo, yo al nivel de lo de las vacunas le sugiero que lo haga. Si no quiere hacerlo, que el Señor lo auxilie, ¿verdad? Y que tenga fe suficiente para que el Señor lo sane si algo pasa. Pero no le puedo decir ahí, aunque en algunos lados ya lo están haciendo, dice. No le digo que no están dejando entrar a los que no están vacunados. Eso es otra historia. El punto es que ellos se quedaron, murieron. ¿Por qué? Porque Dios les decía a la derecha, no, pero yo quiero ir por la izquierda. Hermano, y vaya a probarlo usted. ¿Se acuerda cuando era niño o niñita?
Mija, no voy a tocar ahí, hoy esto es fuego, esto quema, uf. Al ratito la mamá se iba ahí y dejaba la jarilla, no sé qué, y usted voy a probar. ¿Cuántos se quemaron alguna vez? Ay, la niña, mija, no te dije que no, pues sí, pero como el no para los niños a veces es sí. Y ya crecemos y dicen no, y ya lo hacemos. Solo por el hecho, y con esto cierro. Como dijo alguien, y hablando de nosotros, de nuestra cultura, dijo, lo que pasa que cada vez que se crea una ley, la gente más bien, en lugar de obedecerla, busca cómo quebrantarla o busca cómo evadirla, y eso al final es rebelión. Entonces dice, porque no escucharon, no obedecieron la voz del Señor, a ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Hasta aquí. Dejémoslo ahí. Dejemos para el otro martes, si Cristo no ha venido. Hermanos amados, esta es una bendición. Y que usted y yo aprendamos a oír la voz de Dios. Solo le leo esto para ministrar aquí algo. Miren, vamos a ver. Ay, Dios, vamos a ir ahí. Miren. Isaías 55. Tal vez no esté ahí porque son varias diapositivas después, pero busque su Biblia en Isaías 55. Y dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Mire qué interesante. O sea que ese oído abierto es la capacidad de poder oír y entender, oír y obedecer. Mire, todos en la vida pasamos diferentes etapas, diferentes pruebas, diferentes procesos, diferentes desiertos, pero el que persevera hasta el fin, el que persevera, el que permanece, el Señor le da la victoria. Pero ¿cuánta gente en medio de las situaciones se le manifiesta esto? Entonces dice, el Señor, Jehová el Señor, me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Mire qué bendición hay. ¿Qué significa que te abran el oído? Se te va a despertar el anhelo por oír la palabra. Dice la carta al apóstol Pablo a los romanos que por el oír viene la fe. Y el oír del rema de Dios, esa palabra ahí, rema, es vida. Entonces cuando se te abre el oído, Señor, por ejemplo, te vas a ir a oír otro tema ahorita. Vamos a ver qué ha enseñado el apóstol Sergio sobre la liberación del alma. U otro apóstol, tal vez el apóstol Mario Rivera, u otros siervos que han expuesto de nuestra red ministerial para que no le vayan a decir, imagine que le salga uno ahí, el alma no existe, el tema. Y dice, Dios mío, ¿por qué el pastor dijo que sí existía y aquí dice que no? Entonces, ¿a quién le creo? A la Biblia, lo que dice la palabra. Entonces, cuando se te abre el oído, se despierta el oído, entonces anhelas más de la palabra de Dios. Pero eso lo hace Jehová me abrió el oído. Y después dice, y yo no fui rebelde. O sea que la bendición de que nos abran el oído es, amén, Señor, habla que tu siervo oye, habla que yo quiero poner por obra tu palabra. Entonces la activación del oído, porque esto es una activación del oído, tendría que llevarnos a oír y obedecer la palabra. Y luego no volvernos atrás, lo cual se vendría a ser una especie de apostasía, volverse atrás. Entonces, aquí entre nos, ¿cuánto necesitamos que el Señor nos abra el oído? Para oír y entender, oír y retener, oír y hacer. Que eso venga para nuestra vida. Y todavía hay oportunidad
Porque la palabra se sigue predicando y porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y está aquí para que tú le digas: ya no solo quiero que estés aquí, sino que estés aquí y entres y habites dentro de mí. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies. Hermano, ¿cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta poner por obra la palabra? Y al pueblo de Israel le pasó lo mismo. No entraron en Canaán porque oyeron, pero no obedecieron. Y cuando vimos, y hoy no solo vimos las enfermedades del alma, que hay un montón de amargura, dentro de ellas está la rebelión. Y, hermano, eso hay que extirparlo en el nombre poderoso de Jesús. Mire, como dijo alguien por ahí en una oportunidad: cuánto deseo que Dios me hable, pero más allá que me hable, deseo obedecerle. Porque si oigo, Dios me habla y no obedezco, hermano, todavía al que más se le da, más se le demanda. Entonces, a veces uno tiene abierto su oído para otra cosa, hermano. ¿Qué dice usted? ¿A qué hermana le pasó eso? Cuénteme. No me gusta el chisme, pero me entretiene. Y ya uno solo oye algo, mire qué tremendo. Hay gente que nunca se ríe en la presencia del Señor, no se ríe. Pero le cuentan un chiste. Contámelo otra vez vos, qué chiste tiene eso, de veras que me hizo reír, mira. Y solo lo disfruta porque su oído está habilitado para otras cosas. Y nos cuesta oír y ver. Una vez me pasó a mí que el Señor me habló. Aquí entre nos, no se vaya a escandalizar ni avergonzar de mí. Fue en mi tiempo antes, en mi tiempo de cristianoide. Me eché como 3 o 4 horas viendo televisión. Es que había tenido un discipulado, la perseverancia en la programación. Ahí estábamos viendo tele, ¿te acuerdas? Y el Señor me habló, me dijo: si tan solo hubieses ocupado un tiempo para oír mi palabra. No, pero es que esto me entretiene, el oído está habilitado y los ojos también, para ni parpadear uno. Pero hermano, si no, nos puede pasar como aquella hermana que se acerca con el pastor y le dice: pastor, ore por mí que casi no puedo dormir. No, hermana, no voy a orar por usted, lea la Biblia, le dijo. Y la hermana oyó y obedeció. Al otro culto, no lo vaya a hacer usted así, ¿va? Pastor, le cuento algo. Ya empecé a dormir bien, le dijo. Solo empiezo a leer y me agarra sueño, le dijo. Como que nuestros oídos están cerrados para lo bueno, pero están abiertos para lo malo. ¿Por qué no le decimos al Señor que todo lo puede? Abre mis oídos, habilita mis oídos para oír tu voz. ¿Saben? Incluso los que profetizan o los que anhelan profetizar, que el Señor abra tus oídos. Porque como alguien dijo, Dios siempre está hablando. Él siempre está hablando, pero a veces no somos sensibles a su voz. Y si te ha costado perseverar y avanzar, porque a veces en tu alma se manifiesta: ya no puedo, ya no sigo, no, es que está difícil. Y así hay muchos que tienen rebelión y la rebelión los conduce al pasado. Entonces, dígale: Señor, abre mis oídos. Levanta su voz un momento y diga: Padre, abre mis oídos. Yo quiero oírte. Habilita nuestros oídos, Señor, que se cierren para aquello que no edifica, que se cierren mis oídos para aquello que no me importa, que aquello que, Señor, no me incumbe a mí, pero que se abran mis oídos para oír tu voz. Abre mis oídos, Señor, para que ya no haya rebelión en mí.
Abre mis oídos para que yo no sea rebelde a la palabra, para que no sea rebelde a mis autoridades, a mis padres, a mis pastores, para que no sea rebelde a la voz del Espíritu que me habla, que me indica lo que tengo que hacer, y para que no me vuelva atrás, para que pueda permanecer hasta que tú vengas. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que sea sellada esta palabra por el Espíritu en nuestra vida, que quede grabada, que quede impregnada ahí y que fructifique en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser, y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti y escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por el tiempo que tú nos das en tu presencia. Te suplicamos que selles, Señor, tu palabra en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos a casa.